Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia litúrgicamente el martirio de un gigante, San Juan Bautista. Decapitado por Herodes Antipas, manifiesta Juan la grandeza del alma de quien fue el precursor del anuncio de Jesús, de su vida, de su llegada ante los hombres para proponer una nueva forma de vivir y sobre todo para recibir la vida nueva que el Espíritu de Dios nos comunica.
Con razón decía Jesús de él: Juan fue una antorcha que arde y que ilumina, y que es el hombre más grande nacido de vientre de mujer. Pero precisamente se sirve la iglesia del martirio de San Juan Bautista para convocar la Jornada Mundial de Oración por los cristianos perseguidos. Y pensamos, desde que la iglesia nace, ha sido perseguida. Fue perseguido Jesús niño en la matanza de los santos inocentes, cuando Herodes, buscando conjurar la profecía que anunciaba que el Mesías nacería en Belén, mandó matar todos los niños varones menores de 2 años, cuya celebración conmemoramos y recordamos el 28 de diciembre. Pero pensamos también, aún en vida de Jesús, en este mártir que hoy celebramos, Juan el Bautista. Pensamos en el mismo martirio de Jesús, el inocente, el justo, el que predicó el amor y la verdad y que muere cruelmente, de manera sangrienta y humillante, crucificado, y antes de esto escarnecido, desnudado, azotado y paseado públicamente para que todo el mundo conociera del dolor de este hombre y nadie se atreviera a desafiar no solamente al gobierno judío, sino al imperio de Roma. Pero de ahí en adelante se han desatado todo tipo de persecuciones. Todo el siglo I, el siglo II, el siglo III y hasta Constantino en el siglo IV, la iglesia fue perseguida y los cristianos ajusticiados, humillados, encarcelados y asesinados. Luego vendrá una persecución distinta cuando el cristianismo se hace parte de la religión oficial del imperio en Roma. La persecución vendrá de afuera, de parte del mundo islámico, los musulmanes, que en la idea de unir la espada y la fe y de extender su religión por el mundo, azotaron al pueblo cristiano, sobre todo cuando ellos, los cristianos, decidieron cuidar los lugares santos a partir de lo que llamaron las cruzadas, y cómo se pagó con sangre aquel enfrentamiento con el mundo musulmán. Pero qué no decir de la Revolución Francesa, cuántos sacerdotes, cuántos religiosos, cuántos consagrados, cuántos laicos comprometidos murieron por el pensamiento laicista feroz de la Francia, precisamente del siglo XVIII, 1789 y años posteriores. Y no vamos a decir que la evolución del mundo ha impedido que la persecución haya seguido. La feroz persecución de la Guerra Civil Española de 1936 se equipara también con la ferocidad de la persecución del gobierno mexicano en su época, liderado por Plutarco Elías Calles, contra precisamente los cristianos en lo que se llamó la Guerra Cristera, y al grito de ¡Viva Cristo Rey!, muchos campesinos y muchos creyentes, unos en México, otros en España, en 2 ambientes sociopolíticos distintos, fueron masacrados. Pero la persecución del siglo XX continúa con el comunismo, y el marxismo desterró de muchos países de regímenes comunistas y por filosofía ateos, desterraron a los sacerdotes, asesinaron a muchos de ellos, cerraron iglesias, confiscaron los bienes de escuelas, colegios, universidades, centros de atención a ancianos, a enfermos y a niños. Hoy la persecución la encontramos también en el Medio Oriente, en países como Siria, como Pakistán, como Afganistán, países de África, donde un cristiano tiene que esconderse para profesar su fe en el Señor, de lo contrario puede pagar con su vida,
y en Occidente encontramos una persecución, un martirio moral, la difamación, la crucifixión pública, la humillación vergonzante contra obispos y sacerdotes, bajo temas que ciertamente pueden haber ocurrido, pero que hoy son armas e instrumentos políticos para atacar la Iglesia. Pero la persecución no puede desanimar a los cristianos, porque Jesús la anunció desde hace 2000 años. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Pero además entendemos que la persecución es un signo que prueba al verdadero profeta. Podríamos decir que no hay santidad de vida y no hay santo canonizado y reconocido oficialmente por la Iglesia que no haya vivido desprecios, burlas, odio, marginación, persecución, calumnias, con ocasión de anunciar y defender la verdad del Evangelio. Hoy no te desanimes, porque Jesús 1 anuncia que seremos perseguidos, 2 es un signo del verdadero profeta la persecución, 3 es un signo de purificación y de crecimiento espiritual, que nadie ha viajado al mundo del dolor, de la infamia y no ha sido transformado, renovado, purificado, madurado. Y finalmente en un cuarto momento decimos que la persecución, la calumnia, la burla, el desprecio que hoy la sociedad laicista tiene frente a los creyentes, que grandes organismos internacionales manifiestan frente a la Iglesia Católica, en el fondo es una gracia del amor privilegiado de Dios que no todos alcanzan a comprender. Nunca olvidemos que la sangre de mártires es semilla de cristianos, como decía uno de los grandes padres de la Iglesia, y nunca olvidemos que la Iglesia se ha fortalecido, se ha decantado y ha madurado, no es precisamente en los tiempos de prosperidad humana, de aceptación y aplauso social, sino precisamente cuando ha sido humillada, marginada y menospreciada. San Juan Bautista, uno de los primeros mártires de la Iglesia, te pedimos en este día, ruega por tantos cristianos sacrificados y su sangre derramada en Oriente, y ruega por tantos cristianos, sobre todo sacerdotes, calumniados y humillados públicamente en Occidente, Europa y América. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.